¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. Ponemos en marcha aquí una nueva edición de Berlín por la tarde, como siempre a través del 93.9 de Berlín FM. Soy Carly Antunes Clerc y te acompaño hasta las 20 con Berlín por la tarde y hasta las 21 con Informe 4. A partir de las 20 sumamos a Canal 4, el canal de la ciudad, a esta emisión. Muchísimas cosas, hoy un viernes, una tarde de viernes lluviosa y fría y ha llovido durante toda la noche de anoche y también ha llovido durante gran parte del día de hoy, así que podríamos decir que con esta jornada del 31 de agosto, 1 de septiembre, 2 de septiembre, hemos logrado decir que la sequía pasó a la historia, porque con esta cantidad de agua que ha caído, la verdad es que viene muy bien para las precipitaciones, para lo que estaba ocurriendo con el sector agropecuario, los problemas que estaba teniendo desde hacía ya bastante tiempo con esta circunstancia de la sequía y la numerosa cantidad de incendios de pastizales y de campos que hemos tenido en los últimos tiempos acá en Pergamino. En la región del partido de Pergamino dábamos cuenta de eso la semana pasada, cuando decíamos que en un solo día, en 24 horas, se habían producido 13 salidas de bomberos voluntarios por este inconveniente de los incendios de pastizales. Bueno, eso es lo que tenemos ahora. Precipitaciones y bajas temperaturas en Pergamino. En el momento, ya les digo, 10 grados en la ciudad, pero se espera una suba para los próximos días, un aumento en la temperatura. Una jornada que tiene esas características, por lo tanto es una tarde ideal para sentarse a escuchar música, a escuchar radio o para hacer lo que uno haga, pero acompañado por la música y la radio. Y precisamente de la música y de la radio es de lo que les estamos hablando ahora, porque tenemos nuestro histórico miércoles de historias. Un miércoles en el que vamos a estar, como siempre, contándoles alguna historia. La mayoría de las historias que contamos aquí en miércoles de historias, en Berlín por la tarde, por el 93.9 de Berlín FM, son historias relacionadas con lo que nos pasa a nosotros, la música, la cultura en general, algún acontecimiento histórico, y por eso vamos haciendo este raconto, que es un raconto que no es cronológico ni historiográfico, es simplemente un relato. Contamos a manera de cuento algo que pasó, un sucedido sería, en una época le llamaban sucedidos. Y les cuento que también pueden estar en contacto con nosotros a través del 2477-672513. Les cuento también que a partir del viernes empezaremos con nuestras anécdotas. En vez de historias, son anécdotas porque tienen una característica personal, un toque personal que le vamos a estar dando. Esto a partir del viernes en nuestro espacio de Berlín por la tarde de 19 a 20, como siempre por Berlín FM 93.9, desde Pergamino, provincia de Buenos Aires, República Argentina. ¿Y de qué vamos a estar hablando hoy? Hoy vamos a estar hablando de la música disco. Cuando uno dice música disco, enseguida le aparece en la imagen una película, que es la película Fiebre de Sábado por la Noche, que es la que lanzó a la fama al actor John Travolta. Pero la música disco es mucho más que eso, porque uno dice música disco, pero al igual que cuando uno dice música rock o música tropical, todo eso implica casi les diría un modo de vida, una forma de encarar las cosas, una forma de relacionarse con el mundo. Y la música disco también fue eso. La música disco fue un fenómeno social, cultural y obviamente musical, pero sobre todo un fenómeno social y cultural que tuvo su apogeo a mediados de los años 70 y duró muy poco, unos 7 años. Podríamos decir desde 1975 hasta 1982, porque en 1983 ya la música disco estaba definitivamente en decadencia. Pero bueno, el análisis va mucho más allá de eso. Porque bueno, insisto con esto, no se trata solamente de música disco, sino de todo un movimiento que se generó, que empieza con el nombre, ¿no? Música disco. ¿Por qué música disco? Porque entonces empiezan a aparecer las propiamente llamadas discotecas. ¿Qué es una discoteca? Si vamos al diccionario, discoteca es una colección de discos. Y entonces, bueno, es otra cosa que lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Porque decimos discoteca, le llamamos al boliche bailable. Concretamente, recién empezaba el boliche bailable, a finales de los 60 y a principios de los 70. Y la palabra DJ, o sea, mejor dicho, ¿cómo se dice? Las siglas DJ son
las iniciales de disc jockey. Y disc jockey no era el que pasaba música en el boliche, era el que pasaba música en la radio. Si ustedes nos siguen desde que empezamos con estas historias de miércoles, sabemos que el rock y el pop se popularizaron en las radios. Y bueno, justamente disc jockey era aquel que pasaba los discos en la radio, pero no solamente el operador técnico, que sería el nuestro operador técnico de la radio, sino el que presentaba los discos y también los ponía, porque en la radio, sobre todo en los Estados Unidos, era muy usado en las radios que se dedicaban a la música, contar con una persona que al mismo tiempo que pasaba los discos, hablaba. Esto acá en la Argentina no se usó mucho hasta bien entrados los años 90. Pero a principios, en los años 50, 60, el que pasaba la música era el mismo que hablaba en la radio. Entonces, de ahí viene la palabra disc jockey. Y justamente de ahí también viene la palabra disco, porque eran las discotecas. Era una discoteca, es decir, que tenía una cantidad de canciones y la gente iba ahí a bailar. Y bueno, así empieza la movida de la música disco. En lo que a la música corresponde, está relacionada con el New Wave, con el Rhythm and Blues, con el pop, con la música gospel, es decir, y sobre todo con el funk. Porque el funk aparece antes que la música disco. La música disco, bueno, tiene ese tema del hi-hat, ese tss, 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 que no lo tienen algunas otras corrientes musicales. Entonces ese hi-hat sonando permanentemente es lo que hace que la música disco tenga ese sonido tan particular. Y bueno, con toda esa derivación, en un principio la música disco se la interpreta como música para gente de origen afroamericano. Porque la primera línea de los cantantes, que puede empezar inclusive desde Rock the Boat, una de las primeras canciones relacionadas con la música disco, pasando por Gloria Gaynor, uno de los impulsores, aunque parezca mentira, pero es uno de los impulsores, Barry White. Es decir, toda gente de origen afroamericano. Y además los estilos como el funk venían siendo cultivados desde hacía mucho tiempo por gente de origen afroamericano. Entonces por eso en un principio a la música disco se la relaciona con esta corriente, con una variante más de la música afroamericana. Sin embargo, ya para finales de los años 70, eso trasciende todo tipo de fronteras y aparecen temas de muchísimos orígenes. Aparecen temas hasta de origen alemán, inclusive, totalmente lejos del estilo de música del sur de los Estados Unidos, bastante diferente a Alemania. Aparecen los Bee Gees, que son oriundos de la isla de Man y que tienen, si bien habían sido famosos a finales de los años 60 y principios de los 70 cantando baladas, con su tema You Should Be Dancing, que se grabó en 1976, se transforman en básicamente los impulsores a nivel mundial e internacional de la música disco, que hasta ese entonces era un fenómeno estadounidense y muy sobre todo de las grandes ciudades, de Los Ángeles, de Chicago y de Nueva York. Ahí se movilizaba ese sonido de música disco. Pero los Bee Gees hacen que se transforme en un fenómeno mundial. La música disco se transforma en un fenómeno mundial a través de la llegada de los Bee Gees con You Should Be Dancing, con Tragedy y con la música de Saturday Night Fever, que es la película Fiebre de Sábado por la Noche, que es la que populariza definitivamente la música disco. Hay también una vestimenta, los sacos con grandes solapas, la iluminación, toda esa iluminación que se puede llamar psicodélica, la histórica, clásica y al día de hoy todavía utilizada bola de espejos, que es un símbolo, es una marca de fábrica de la música disco como tal, y todo eso relacionado con el impulso que se le da a este género musical a mediados finales de los años 70. Entre mediados de los años 70 y principios de los años 80, la música más popular y más escuchada es la música disco. Esto es indiscutible, esto es imposible de discutir o de cambiar. Esto ocurre así. La música disco es la buscada, la niña mimada de todas las discográficas, ¿no? Porque bueno, si bien en esa época se editan un montón de discos de rock y de pop, son estos, los músicos de esta línea, los que obtienen la mayor cantidad de contratos con discográficas. A punto tal que se inventan bandas. Se inventan bandas, sí, porque
Aparecen bandas como Barrabás, por ejemplo, en España, que cantaban en inglés, que venían de otro estilo, pero que se hacen famosos con un tema que se llamó On the Road Again. O aparece Frankie Valli, o aparece Dingis Khan en Alemania, de eso les hablaba. Anika con su tema Japanese Boy. Aparecen un montón de golpe de bandas y hasta las clásicas, los clásicos rockeros, graban algunas cosas de disco. Por ejemplo, el tema Do You Think I'm Sexy, que en realidad es Die, I Think I'm Sexy, ¿crees que soy sexy?, de Rod Stewart, es un tema influenciado por el disco. También lo es el tema Miss You, de los Rolling Stones, y también lo es I Was Made for Loving You, de Kiss. O sea, muchos cayeron en esa tentación de hacer un tema medio discotequero. Y así fue como durante mucho tiempo, durante muchísimo tiempo, no tanto, uno dice muchísimo tiempo, pero lo que pasa es que fue tan intenso que parece que hubiera sido durante mucho tiempo, pero en realidad es como un fenómeno que enseguida inundó todas las discotecas y las radios. Tanto es así que a finales de los 70 y principios de los 80, en la República Argentina, aparece un programa de radio que se llamó Disco Radio, que se dedicaba a difundir ese tipo de música. Directamente se emitía por Radio del Plata y también por la FM de Radio del Plata, que después se llamó FM Metro, y sonaban allí todos los éxitos. Y algunos de esos temas lograron trascender y envejecer bien. Ayer hablábamos precisamente de los temas que envejecen bien y los temas que envejecen mal. Hay temas que han envejecido muy mal, y han sido bastante payasescos, y otros temas que han envejecido bien. Entre los que han envejecido bien está Never Can Say Goodbye, que es el clásico disco, o I Will Survive, ambos, Yo Sobreviviré, y Never Can Say Goodbye es Nunca Puedo Decir Adiós, de Gloria Gaynor. Esos temas han envejecido bien y al día de hoy se siguen escuchando. Otros son los temas de Kool and the Gang, como Fresh, o como algunos de esos temas que han sonado. Otros son los temas de Chic. Escuchamos alguna vez I Want Your Love, Yo Quiero Tu Amor, otro temazo, que ha sonado también muchísimo. Pero, de todas maneras, muchos no han envejecido bien, como por ejemplo recién mencionaba, los temas de Anika o los de Dingis Khan, que hoy en día parecen temas totalmente pasados de largo, ¿no? Que no se merecen estar en alguna discografía o antología, sí, quizá como algunos temas bizarros subidos a la ola. Y también envejecieron bien los temas de los Bee Gees, aunque huelen a humedad, apenas uno los pueda sacar al aire, después de que se airean un poco, después de que se orean un poco, se empiezan a escuchar de vuelta y se entiende bastante bien que es una música para divertirse. También había canciones como de Peter Seegler Band haciendo Let's All Chant, Vamos Todos a Cantar, que bueno, es una canción que uno la escucha al principio y es la típica canción disco, y en el medio le han metido algunos arreglos barrocos, y después uno se entera de que Peter Seegler era un compositor clásico que tuvo un éxito bárbaro con la canción Let's All Chant en 1978. Se habrá pasado y se habrá corrido agua abajo del puente desde aquel entonces. Pero fue un fenómeno muy importante que después tendió, así como había llegado y había avasallado con todo, después tendió a caer. Producto también de una serie de cuestiones, porque esos estilos musicales también contaban con arreglos corales, arreglos de vientos. Había una banda, por ejemplo, que se llamaba Bunny M, una banda francesa bastante rara, que cantaban canciones como Matt Baker o Daddy Cool, otros clásicos de la música disco o de la música funk también, que tenían muchos arreglos y tenían un montón de plata invertida en esas grabaciones. Hace algunos días hablábamos de la calidad de la grabación, de cómo se esforzaba antes una banda o un músico por lograr sonidos novedosos, por producir un trabajo bien logrado. Entonces llevaba mucho tiempo de producción, llevaba mucho tiempo de trabajo eso. Y por supuesto, tiempo de trabajo y tiempo de producción se puede traducir en plata, dinero. Entonces costaba bastante producir esto, pero bueno, obviamente, como era la música del momento, te favorecían las ventas, entonces podías hacer un esfuerzo de producir un laburo interesante, bien buscado, porque después vendías cualquier cantidad. Entonces eso era lo que permitía que
los discos se produjeran uno tras otro. No había terminado de grabar uno que ya estaban grabando otro y así, porque era el momento y las discográficas la vieron enseguida, era el negocio del momento. ¿Y qué les interesa a las compañías discográficas? Vender discos, así como le interesa a una editorial vender libros. Por eso lo que vende, bueno, se lo impulsa, se lo publicita y se lo difunde, y de esa manera vende todavía más. Pero claro, hoy en día, más allá de la pandemia y más allá del aislamiento, ya antes de que ocurriera esto, los boliches como tales, los boliches bailables, las discos, estaban perdiendo impulso. Si bien en una fiesta, por ejemplo, de casamiento o un cumpleaños de 15, la gente sí le sigue gustando bailar, primero que se baila otra música. Básicamente se baila música tropical y el famoso reggaetón. Pero además, la disco como tal, ese símbolo de los años 80 y sobre todo de los años 90, cuando la República Argentina se inundó de megadiscos y discotecas grandes, donde nos encontrábamos todos. Al que tuvo la posibilidad de ser un adolescente en los años 90, como quien les habla, recuerda siempre que, bueno, vivíamos yendo a boliches bailables, porque ahí nos encontrábamos todos, porque ahí íbamos todos, porque estábamos toda la noche ahí, porque era la posibilidad de conocer a alguien, alguna chica, para poder bailar, para poder intimar. Bueno, era eso, ¿no? Era el boliche. Y después, bueno, pasando el tiempo, obviamente digo una chica porque uno buscaba eso, pero también iban las chicas para conocer gente, para bailar entre ellas. Era muy lindo el ambiente, aunque en algunas eran medio pesadón, depende del boliche al que fueras, ¿no? Pero aquí en Pergamino los boliches eran casi todos muy familiares, ¿eh? Estaba desde Spectra, que era gigantesco, pero donde nos veíamos todos los pergaminenses, hasta boliches más chiquitos, donde iban gente más joven, por ahí de 13, 14, 15, 16, y de 16 para arriba ya directamente ibas a Spectra, y hasta los 20 y pico, 30 y pico, y algunos un poquito más grandes, de 40 largos, también iban a Spectra. Bueno, ¿qué pasaba allí? Pasaba que eso empezó a pasar de largo. Si bien siguen habiendo boliches, los boliches son más de estilo pub, son más chicos, los chicos a veces están más tiempo parados, charlando, son pocos los que bailan en los boliches, entonces esa música bailable cambió el perfil, cambió la forma de desarrollarse. Entonces también cambió con eso la música disco. Pero la música disco había caído antes. ¿Cuándo empezó a caer la música disco? A principios de los años 80. Pero también hubo un enorme movimiento en contra de la música disco. O sea, los antidisco, así como ahora se habla de los anti-cuarentena, estaban los antidisco. Lo cual demuestra que los argentinos del siglo XXI no inventamos nada. Hubo un movimiento en contra de la música disco. No lo puedo entender. Es como ahora el movimiento en contra que ahora se exterioriza a través de las redes sociales. Pero sigo sin poder entenderlo. Porque si no te gusta la música disco, bueno, no la escuches. A mí hay música que no me gusta y directamente no la escucho. No hago una manifestación callejera en contra de esa música. Salvo que sea una música que, por ejemplo, promueva la violencia, o promueva la segregación racial, o promueva la violencia de género, la discriminación. Bueno, ahí sí, por ahí no difundan esto porque tiene un mensaje nocivo, un mensaje hasta ilícito, ilegal. Pero si no te gusta el estilo musical, listo, no lo escuches. Escuchá otra música, hay música para todos los gustos. Lo mismo que ahora, cuando se hace ese movimiento en contra del reggaetón. Y lo que podés hacer en contra del reggaetón es no escucharlo. Pero bueno, se ve que este tema de la grieta y de las dicotomías no solamente se daba o se da en la Argentina del siglo XXI. También se dio en los Estados Unidos de principios de la década del 80. Es decir, el tercer cuarto, o el cuarto, mejor dicho, el último cuarto del siglo XX, a principios de los años 80, cuando en Chicago se reunió un montón de gente a romper discos de música disco. En este caso sí vale la redundancia. Fue el 12 de julio de 1982. Ese día, convocados por un disjockey, justamente por un relator de radio, un rockero él, llamó a romper en público discos de música disco. Y hubo un montón de gente manifestándose y rompiendo los discos de la música disco. Parece mentira, pero bueno, era un movimiento muy grande. Claro, el impacto que había tenido social y cultural era muy importante. Si vos te levantás a la mañana, prendés la radio, se escucha Donna Summer, después a media mañana escuchás a Gloria Gaynor, al mediodía te siguen sonando los Bee Gees, a media tarde
suena Anika y a la noche terminas escuchando algo de Barry White de esa época o de alguna otra banda que como Boney M, bueno, ahí podés decir, ya me estoy cansando un poco. Kool and the Gang todo el día, bueno, no me termina de convencer. Entonces, bueno, así es como se va poco a poco retrocediendo y va cansando un poco la música disco, y además se produce ese movimiento que tuvo alguna influencia porque tan afectos que somos no solamente los argentinos, sino los occidentales en general a la cuestión de la moda, y me animaría a decir en todo el mundo somos afectos a la cuestión de la moda. Bueno, cuando pasó de moda, al que le gustó de verdad lo seguirá escuchando, y el que no, el que es más de seguir las modas, bueno, lo dejará de lado, lo archivará. Pasó, ya fue, no escucho más esto, escucho ahora esto otro. Pero fue muy prolífico. Ustedes imagínense que en 7 años, 8 según algunos, que duró la música disco, aparecieron infinidad de bandas, aparecieron y se grabaron una cantidad ingente de discos, con gente que pasó las fronteras y grabó cualquier cantidad, como Donna Summer, como Gloria Gaynor, como la propia Barbra Streisand en una época, como Kool and the Gang, como Boney M, como Chic, y uno sigue nombrando y nombrando, hasta Santa Esmeralda, esas bandas así que tuvieron un momento también de auge. Y en la música disco, a partir de 1983, primero empieza a sacar todo ese tema de los arreglos de vientos y los arreglos corales para volverse más básica, más simplista, y se deja de usar esos arreglos de instrumentos de viento para usarse los sintetizadores, que entonces estaban en su apogeo. Y ahora vuelve entonces y aparece una música bailable que no es disco, sino que se llama house, que está, no soy un experto en el tema, pero está más bien caracterizada por eso, por el uso de sintetizadores y por el uso de sampleos permanentes. Ese house se mantiene durante mucho tiempo, se mantiene y logra durar mucho más que la música disco, prácticamente 20 años, porque si uno piensa en bandas como Pet Shop Boys, inclusive se ha refinado, si uno piensa en bandas como Depeche Mode, han mamado en eso, ¿no? En la música de sampleos, en la música de sintetizadores, bandas que se han construido sobre la base de sintetizadores, sin utilizar prácticamente instrumentos convencionales entre comillas, porque un sintetizador también es un instrumento que se puede catalogar ya como convencional, ¿no? Así que la música disco termina cayendo a finales de 1983, sería a principios de la década del 80. No llega a 1985 el movimiento y sobrevive en un lugar donde no se esperaba que sobreviviera. ¿Dónde sobrevive la música disco? Nada más y nada menos que en Italia, porque en Italia se produce un movimiento que se llama Italo Disco, que también tiene un éxito tremendo a principios de los años 80 y dura como hasta 1987, porque siguen apareciendo bandas. Pero ya vamos a hablar del Italo Disco, porque no alcanza un solo programa para desenvolverse y comentar todo esto, sino que tendríamos que también comentar en otra oportunidad el Italo Disco, una movida que impactó muchísimo. Casi cuando estaba cayendo la música disco tradicional, la que mencionábamos hace un rato, empieza a aparecer el Italo Disco, es decir, a principios de los años 80, con Righeira, con Ryan Paris, con P. Lion, y después sigue con Sabrina Salerno, Sandra, y son músicos pop, pero que también le ponen ese toque de música disco, con el uso de sintetizadores, con el uso de, básicamente, las bases del funk, para crear ese movimiento del Italo Disco que también dio mucho que hablar en su momento. Pero si nos vamos a lo que es el movimiento clásico del disco, el origen clásico del disco, no se mueve de ahí, de esos 7 años a los cuales hacíamos referencia. Estamos en Berlín FM 93.9, soy Carly Antunes Clerc, te acompaño hasta las 20 con este espacio en esta emisora, y luego le damos la bienvenida también a Canal 4, el canal de la ciudad, para hacer junto a ustedes Informe 4, espacio que mantendremos hasta las 21 con las noticias de la ciudad. Pero ahora este es un espacio recreativo, es un espacio como para sentarse con un buen café, con la bebida que ustedes prefieran, un whisky, un coñac, una ginebra, ¿por qué no?
Ustedes van a decir, este siempre me dice lo mismo, de cuando va a contar una historia. Bueno, pero cuando haga más calor les voy a decir, siéntense con una gaseosa helada, con una cervecita helada, con un vino espumante. Hoy está más para eso, más para un whisky, más para un coñac, más para una ginebra o más para un buen café caliente con un chocolate mientras escuchamos las historias que contamos. Y entre las historias que contamos está esta. Está la historia de la música disco, la música que marcó una época. ¿Cuál? Esta época, la cual estamos comentando ahora. Finales de los 70 y principios de los 80. Mejor dicho, mediados de los 70 y principios de los 80. Y por supuesto, motivó la creación de películas, motivó la creación de... Hay una película que se llama Breakdance, que es muy mala, pero se utilizaba también. Hay una película que se llama Fiebre de sábado por la noche, que también es una película bastante triste y bastante oscura. Y hay películas musicales como Grease, de finales de los años 70, que también están apoyadas sobre la música disco. Y en cierta medida le puede parecer que no, pero hay una relación también con la ópera Hair, también de finales de los años 70. Es decir que marcaron fuertemente una época. Y hay muchas agrupaciones, algunas que han grabado un solo disco y hay otras que han grabado muchos discos y que han trascendido a esa música o la han pulido, la han perfeccionado, y hay otros que se quedaron para siempre en eso. Por ejemplo, uno asociará siempre a esa época con los Jackson 5. Sin embargo, Michael Jackson supo evolucionar hacia el pop, entonces no se quedó solamente con la música disco, sino que siguió teniendo mucho éxito y vendiendo muchos discos. ¿Por qué? Porque evolucionó como músico. Así que lo que queríamos hacer precisamente era contarles esta época tan particular que todavía sigue dando que hablar y que tuvo un revival a mediados de los años 90, con la reaparición de la bola de espejos, con la aparición de un montón de boliches y con una especie de burla que se hizo con John Travolta, y con la bola de espejos, y en una época siempre se lo estuvo, y una reaparición también de los Bee Gees a mediados de los años 90, cuando ya hacía 20 años que la música disco había pasado por su época de gloria. Después, al día de hoy, se la recuerda como algo más. Se pueden todavía escuchar algunas canciones, otros que, si bien son más del pop europeo, algunos temas como Give Me, Give Me, Give Me se colocan también dentro de la historia de la música disco. Me refiero a ABBA. Y uno termina bailando en alguna fiesta, en algún casamiento sobre todo, o en algún cumpleaños de 50 o de 60 hoy en día, termina escuchando la canción o alguna canción de esa época. I Will Survive, Never Can Say Goodbye, Dancing Queen. Esas canciones se siguen escuchando y sobre todo se siguen bailando, porque el origen de la música disco fue esa: bailar, bailar y bailar. Y por eso el sonido sincopado, por eso los estribillos pegadizos, porque era música para bailar. Aunque ha habido algunos temas lentos dentro del estilo disco o música lenta que han hecho los cultores de la música disco, los intérpretes de la música disco. Así que, teniendo en cuenta que estamos ya llegando al final de este miércoles de historias, obviamente nos quedamos hasta las 20, pero la historia que les contamos es esta, y la historia que desarrollamos en la jornada de hoy es esta. Vamos ahora a pasar a escuchar música disco, y en el programa de hoy vamos a estar escuchando permanentemente música disco. Pero bueno, para cerrar, contarles simplemente que la música disco marcó esa época, que uno se traspola inmediatamente, o que no puede hacer un raconto, un pensamiento de lo que fueron la segunda mitad de los años 70 sobre todo, y sobre todo un trienio, podríamos decir, que son 78, 79 y 80. Uno no puede retrotraerse a esos años sin pensar en la música disco, sin tener en cuenta la música disco. Por eso se merecía un espacio acá en Miércoles de Historias, porque la música disco marcó una época y la marcó en serio. Porque hasta la forma de vestirse, el pelo largo, los bigotitos. Bueno, hubo otra banda, ¿cómo me olvidé de nombrarla? Bueno, uno trabaja así, no tenemos un guión, sino que investigamos, leemos y luego vamos como dando una lección, como dando un examen oral. Y en este examen oral que estamos dando, nos olvidamos de mencionar a nada más y nada menos que la Electric Light Orchestra, con uno de los temas íconos de la música disco, que es
Last Train to London, Último Tren a Londres, que también es otro de los íconos de esa época. Pero ya centrándonos en lo que es esta música, vamos ahora entonces a escuchar a Gloria Gaynor y su Never Can Say Goodbye, tema de 1975, tema que pertenece en realidad a los Jackson 5, pero que fue ella, Gloria Gaynor, quien le dio la máxima difusión.